La última nota resonó por el magnífico Carnegie Hall como un susurro que se negaba a morir. Alexander Romano levantó las manos del piano y sintió la familiar descarga eléctrica que siempre llegaba tras una interpretación perfecta. Por un instante, el mundo se quedó completamente inmóvil. 3.000 personas permanecieron sentadas en completo silencio, como si temieran respirar y romper la magia que aún flotaba en el aire. Entonces sucedió. Los aplausos estallaron como un trueno, recorriendo la sala en oleadas que parecieron sacudir las paredes. Alexander se puso de pie lentamente, con su alta figura elegante en su smoking negro perfectamente confeccionado. Se giró hacia el público e hizo una leve reverencia, la justa para mostrar respeto, pero sin parecer humilde. Después de todo, él sabía perfectamente lo bueno que era. La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad. Alexander pudo ver rostros entre la multitud, con expresiones llenas de asombro y asombro. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Otros se quedaron boquiabiertos, aún asimilando lo que acababan de presenciar. En la primera fila, vio al famoso crítico musical del New York Times aplaudiendo con genuino entusiasmo. Eso haría interesante la reseña del día siguiente. Alexander acababa de interpretar una de las piezas más desafiantes de la música clásica, el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, y lo había hecho parecer natural. Sus dedos habían danzado sobre las teclas como si fueran extensiones de su alma. Cada nota había sido perfecta, cada emoción controlada con precisión y transmitida con precisión quirúrgica. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a desvanecerse, Alexander salió del escenario con la confianza de quien nunca ha conocido el fracaso. Su representante, Robert, lo esperaba entre bastidores con una enorme sonrisa. «Absolutamente increíble», dijo Robert, sacudiendo la cabeza con asombro. «Llevo 30 años en esto y nunca había escuchado algo así. La forma en que manejaste el tercer movimiento fue pura genialidad». Alexander simplemente asintió como si ese nivel de elogio fuera exactamente lo que esperaba oír. Porque lo era. Llevaba tanto tiempo actuando a este nivel que la excelencia se había vuelto rutina. Lo ordinario había quedado atrás en algún momento de su adolescencia. El backstage se llenó rápidamente de gente. Primero llegaron los miembros de la orquesta, todavía entusiasmados por compartir el escenario con Alexander. El director, un hombre mayor de cabello plateado y mirada amable, se acercó con evidente respeto. «Llevo 27 años dirigiendo», dijo, colocando una mano suave sobre el hombro de Alexander. «Pensé que lo había oído todo, pero esta noche hiciste que ese piano cantara de maneras que no creía posibles. Ese segundo movimiento, la forma en que resaltaste esos delicados pasajes. Fue como escuchar poesía escrita en música». Alexander aceptó el cumplido con la misma confianza serena que mostraba en todo lo demás. «El secreto está en entender que el piano no es solo un instrumento», respondió. «Es una conversación, compañero. Hay que saber hablar. Es un lenguaje». Más gente seguía acudiendo al backstage. Clientes adinerados que habían pagado miles por sus entradas querían estrecharle la mano y decirle cuánto los había conmovido su música. Jóvenes estudiantes de música lo miraban con la admiración que suelen reservar las estrellas de cine. Compañeros músicos, algunos de los cuales Alexander reconoció de otros escenarios prestigiosos, esperaban pacientemente su oportunidad para expresar su agradecimiento. Una mujer elegante de unos 60 años se acercó, con los ojos aún brillantes de emoción por la actuación. «Señor Romano», dijo, con la voz entrecortada. «Llevo 40 años asistiendo a conciertos en el Carnegie Hall. Mi difunto esposo y yo no nos perdíamos ni una sola temporada. Esta noche fue la más hermosa que he escuchado en mi vida. Tiene un don que viene de otro mundo». Alexander sonrió cortésmente y le dio las gracias, pero en su interior sentía la familiar oleada de superioridad. Estas personas actuaban como si lo que hacía fuera una especie de milagro, cuando en realidad era solo el resultado de un talento natural combinado con años de práctica dedicada.
No todos podían hacer lo que él hacía, por supuesto, pero eso se debía simplemente a que no todos nacían con sus habilidades. Un grupo de periodistas musicales había logrado acceder al backstage y rodearon a Alexander con sus cuadernos y grabadoras. Las preguntas se sucedieron rápidamente. ¿Cómo mantienes una técnica tan perfecta y al mismo tiempo transmites tanta emoción? ¿Qué sigue para ti después de una actuación como esta? ¿Alguna vez sientes presión al saber que eres considerado uno de los mejores pianistas vivos? Alexander respondió a cada pregunta con una facilidad practicada, dando respuestas que sonaban reflexivas, pero que revelaban muy poco sobre sus verdaderos pensamientos. Había aprendido hacía mucho tiempo a decir lo correcto a la prensa manteniendo sus verdaderos sentimientos a salvo. La verdad era que Alexander sentía presión, pero no la que estos periodistas podrían esperar. Su presión sí. No provenía del miedo al fracaso ni de la preocupación por decepcionar a la gente. Su presión provenía de la carga de ser siempre el mejor, de tener que demostrar siempre que su reputación era merecida. Era la presión de cargar con el peso de su propia leyenda. A medida que el público comenzaba a dispersarse, Alexander se encontró hablando con un compañero pianista que había viajado desde Boston específicamente para escuchar la actuación de esa noche. «Tengo que preguntar», dijo el hombre, bajando ligeramente la voz. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras que algo tan técnicamente exigente parezca tan fácil?» Alexander consideró la pregunta por un momento. «Se trata de comprender tus propias capacidades». Finalmente respondió, «La mayoría de la gente se limita creyendo que no puede alcanzar la grandeza. Simplemente me negué a aceptar las limitaciones». La conversación continuó durante varios minutos más, pero la mente de Alexander ya había empezado a divagar hacia el mañana. Habría otra ciudad, otra sala de conciertos, otro público esperando ser asombrado. Esta era su vida, y la vivía exactamente como quería. Cuando los últimos simpatizantes finalmente se marcharon, Alexander se quedó solo en el ahora silencioso backstage. Su reflejo lo miraba desde un espejo en la pared, aún con aspecto sereno y controlado. Su cabello permanecía perfectamente peinado a pesar de la energía que había invertido en la actuación. Su smoking no mostraba señales del esfuerzo físico requerido para interpretar una música tan exigente. Se ajustó la pajarita y se preparó para partir. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, para demostrar sus habilidades superiores. Había conquistado el Carnegie Hall una vez más, al igual que había conquistado todos los demás grandes recintos del mundo. No había piano en ningún lugar que pudiera intimidarlo. No había público en ningún lugar al que no pudiera cautivar. Alexander Romano salió del Carnegie Hall esa noche con la absoluta certeza de ser intocable en su dominio musical. No tenía ni idea de que en tan solo unas horas su comprensión del talento musical y la humildad se vería completamente trastocada por alguien que nunca hubiera esperado. 2 horas después de su triunfal actuación en el Carnegie Hall, Alexander Romano bajó de una limusina negra frente a la dirección más exclusiva del Upper East Side de Manhattan. El aire de la noche era fresco y las luces de la ciudad centelleaban como diamantes contra el cielo oscuro. Se ajustó la chaqueta del smoking y caminó con confianza hacia la entrada de la mansión Whitmore, donde la recaudación de fondos privada de esa noche ya estaba en pleno apogeo. La mansión pertenecía a Victoria Whitmore, una de las filántropas más influyentes y una mecenas de las artes desde hace mucho tiempo. Sus eventos anuales de recaudación de fondos eran legendarios entre la élite de la ciudad, reuniendo a las personas más ricas y poderosas para apoyar diversas causas benéficas. El evento de esa noche recaudaba fondos para el ala infantil del Hospital General Metropolitano, y la lista de invitados parecía un quién es quién de la sociedad neoyorquina. Alexander había sido invitado personalmente por la propia Victoria, quien había estado entre el público esa noche, y quería celebrar su magnífica actuación. Al acercarse a la gran entrada, flanqueada por columnas de mármol y adornada con flores frescas, ya podía oír el suave murmullo de una conversación sofisticada y el suave tintineo de las copas de champán.
Un portero con guantes blancos abrió la pesada puerta de madera y Alexander entró en otro mundo. El vestíbulo de la mansión era impresionante, con candelabros de cristal que proyectaban una cálida luz sobre los suelos de mármol pulido y las paredes revestidas de obras de arte invaluables. Camareros elegantemente vestidos se movían con gracia entre la multitud, ofreciendo champán y delicados aperitivos. En bandejas de plata, Victoria Whitmore vio a Alexander de inmediato y se deslizó hacia él con la elegancia refinada de alguien nacido en la alta sociedad. Tenía poco más de 70 años, pero se movía con el aplomo de una mujer de la mitad de su edad. Su cabello plateado estaba peinado a la perfección y lucía un impresionante collar de esmeraldas que probablemente costaba más que la casa de la mayoría. Alexander, cariño, dijo, tomándole las manos a él y a ella. Esa actuación de esta noche fue absolutamente divina. Juro que vi ángeles llorando durante el segundo movimiento. Debes contarme cómo lograste que ese piano sonara como si cantara. Alexander sonrió y le besó la mano con esa elegancia anticuada que siempre encantaba a los mecenas adinerados. El piano y yo simplemente nos entendemos. Victoria. Cuando alcanzas cierto nivel de maestría, el instrumento se convierte en una extensión de tu alma. Los ojos de Victoria brillaron de alegría. Oh, debes conocerlos a todos. Todos se mueren por hablar contigo. Ella comenzó a guiarlo entre la multitud, presentándole a alcaldes, jueces, magnates y artistas famosos. Cada presentación fue seguida de elogios entusiastas por su actuación de la noche y preguntas sobre su opinión sobre la música, el arte y la vida. Alexander se desenvolvió en estas conversaciones con una soltura innata. Había asistido a 12 ns. de estas reuniones de la alta sociedad a lo largo de los años, y sabía exactamente cómo cautivar a cada tipo de persona. Con los líderes empresariales, hablaba de la disciplina y la dedicación necesarias para la excelencia. Con los artistas, debatía sobre el significado más profundo de la música clásica. Con la alta sociedad, era ingenioso y sofisticado. El salón principal era magnífico, con ventanales que llegaban del suelo al techo con vistas a Central Park y muebles dignos de un museo. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón mientras los invitados se mezclaban y discutían de todo, desde política hasta los últimos espectáculos de Broadway. El aire estaba impregnado de perfumes caros, vinos finos y la confianza que da tener más dinero del que se podría gastar en varias vidas. Mientras Alexander aceptaba otra copa de champán de un camarero que pasaba, notó algo que parecía fuera de lugar. En un rincón lejano de la sala, sentada tranquilamente en una pequeña silla, había una mujer que claramente no pertenecía a esa multitud. Parecía tener poco más de 50 años, con el pelo canoso recogido en una sencilla coleta. Mientras todos los demás llevaban vestidos de diseñador y trajes caros, ella llevaba un vestido negro limpio, pero obviamente económico, que parecía sacado de unos grandes almacenes. La mujer estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, observando a la multitud con discreta dignidad, pero evidentemente incómoda. Parecía que se esforzaba por hacerse invisible, lo que la hacía destacar aún más entre los invitados seguros y extrovertidos que llenaban el resto de la sala. La curiosidad de Alexander se despertó. ¿Qué hacía alguien así en la exclusiva recaudación de fondos de Victoria Whitmore? La seguridad en estos eventos solía ser muy estricta. Con las listas de invitados cuidadosamente controladas, comenzó a moverse en su dirección, en parte por genuina curiosidad y en parte porque su presencia parecía desafiar el orden perfecto de la noche. A medida que se acercaba, pudo ver más detalles sobre la mujer. Su rostro reflejaba el cansancio propio de años de duro trabajo, pero su postura se mantuvo digna a pesar de su evidente incomodidad. Sus manos, notó, eran ásperas y callosas, claramente pertenecientes a alguien que trabajaba con ellas a diario. No llevaba joyas, salvo un sencillo anillo de bodas de oro que parecía haber sido usado durante muchos años. Antes de que Alexander pudiera acercarse, apareció una joven de unos 20 años con una bandeja de vasos vacíos.
Vestía el uniforme blanco y negro del personal de catering, pero había algo diferente en su forma de moverse. A diferencia de los camareros profesionales contratados para el evento, parecía nerviosa e inexperta, como si fuera la primera vez que trabajaba en una reunión tan elegante. «Mamá», susurró la joven en español, inclinándose hacia la mujer mayor. «Esta es mi abuela. No tienes que quedarte si te sientes incómoda». La mujer mayor levantó la vista con ojos amables y sonrió. «Estoy bien, Mía. Te esforzaste mucho para conseguir este puesto de voluntaria. Quiero estar aquí para apoyarte». Alexander estaba lo suficientemente cerca como para oír su conversación, y todo empezó a encajar. La joven, obviamente, se ofrecía como voluntaria para ayudar en la recaudación de fondos, probablemente a través de algún programa comunitario, y había traído a su madre. La mujer mayor no era una invitada, solo alguien que intentaba apoyar los esfuerzos de su hija. Observó cómo la hija volvía apresuradamente al trabajo, claramente ansiosa por tener éxito en su voluntariado. La madre permaneció sentada, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro e inquietud. Parecía fascinada por la belleza del entorno, pero también muy consciente de que no pertenecía a ese mundo de riqueza y privilegios. Alexander se encontró observándola con más atención. Había algo en su porte que lo intrigaba. A pesar de su evidente incomodidad y su ropa sencilla, tenía una serena dignidad inconfundible. No parecía avergonzada, simplemente fuera de lugar. Era como observar una flor silvestre que, de alguna manera, había encontrado su lugar en un jardín de orquídeas exóticas. Otros invitados la miraban de vez en cuando, y Alexander podía percibir las sutiles miradas de confusión y una leve desaprobación. En su mundo, todo tenía su lugar, y alguien como esta mujer no encajaba en su universo cuidadosamente organizado. Algunos susurraban entre sí, preguntándose claramente cómo había llegado a un evento tan exclusivo. Pero la mujer parecía ignorar estas conversaciones susurradas. Permaneció sentada en silencio, sonriendo de vez en cuando al ver a su hija realizar con éxito otra tarea de servir. Su orgullo por su hija era evidente y conmovedor, incluso para alguien tan egocéntrico como Alexander. Victoria Whitmore se acercó a Alexander de nuevo, siguiendo su mirada hacia el rincón donde estaba sentada la mujer. «Ah, es Carmen Santis», explicó en voz baja. «Su hija Isabella es voluntaria esta noche a través de nuestro programa de extensión comunitaria. La niña se ha esforzado mucho por superarse. Tomaba clases nocturnas mientras trabajaba en varios empleos. Cuando preguntó si su madre podía acompañarla para darle apoyo moral, no pudimos negarnos». Alexander asintió pensativo, sin dejar de observar a Carmen Santis. Algo en su silenciosa presencia empezaba a irritarlo, aunque no sabía exactamente por qué. Quizás era la forma en que parecía tan contenta con simplemente observar. O quizás era como su sencilla dignidad parecía resaltar la naturaleza artificial de todo lo que los rodeaba. «¿A qué se dedica?», preguntó Alexander, aunque ya estaba formando suposiciones basándose en su apariencia. «Ah, es conserje en el Hospital General Metropolitano», respondió Victoria. «Trabaja en el turno de noche, creo. Probablemente ha hecho ese tipo de trabajo toda su vida. Una mujer dulce, muy humilde. Se nota que no está cómoda aquí, pero se esfuerza mucho por apoyar a su hija». Alexander sintió una familiar oleada de superioridad. Este era el ejemplo perfecto de la enorme diferencia entre personas como él y personas como Carmen Santis. Había dedicado su vida a dominar una de las formas de arte más sofisticadas de la historia de la humanidad. Mientras ella pasaba las noches fregando pisos y vaciando cubos de basura, el contraste era innegable. A medida que avanzaba la velada, Alexander descubrió que su atención volvía una y otra vez a Carmen Santos. Ella permanecía en su rincón, una isla de tranquilidad y sencillez, un océano de riqueza y sofisticación. Y por razones que no entendía del todo, su presencia empezaba a molestarlo cada vez más. A medida que avanzaba la velada, Alexander se encontró bebiendo más champán de lo habitual.
Cada copa parecía alimentar su ego, ya de por sí inflado, y el constante flujo de elogios de los invitados adinerados solo empeoraba las cosas. Para la cuarta copa, se sentía invencible, como si pudiera conquistar el mundo solo con su talento y encanto. Las conversaciones a su alrededor se centraban cada vez más en su grandeza. Un destacado comerciante de arte acababa de compararlo con Mozart. Un juez de la Corte Suprema había declarado que la música de Alexander podría traer la paz mundial. Un multimillonario tecnológico se había ofrecido a financiar un documental sobre su vida. Con cada conversación llena de elogios, Alexander se sentía más elevado que todos los demás en la sala. «¿Sabes?», dijo un famoso productor de Broadway, mientras hacía girar su propia copa de champán. «He estado pensando en tu actuación de esta noche toda la noche. La forma en que interpretaste esa pieza de Rachmaninoff. No era solo música. Era como ver a un maestro de la pintura crear una obra maestra ante nuestros ojos». Alexander asintió con sabiduría, como si esta comparación no solo fuera acertada, sino obvia. «La música al más alto nivel trasciende el ámbito físico», respondió, con un ligero matiz de condescendencia en su voz. «Requiere no solo habilidad técnica, sino una conexión espiritual que muy pocas personas pueden lograr». El pequeño grupo de admiradores pendientes de cada palabra murmuró su aprobación. Alexander pudo ver el asombro en sus ojos. La forma en que lo miraban, como si fuera una especie de ser divino que hubiera descendido del cielo para honrarlos con su presencia. Era embriagador, más poderoso que cualquier droga. Al otro lado de la sala, vislumbró el magnífico piano de cola que dominaba una esquina de la recepción principal de Victoria. Era un Steinway de calidad de concierto, probablemente más valioso que las casas de la mayoría, allí sentado como un gigante dormido, esperando a ser despertado. Verlo le provocó a Alexander una emoción familiar en el pecho. «¿Sabes qué?», anunció de repente, dejando su copa de champán con un brillo dramático. «Creo que esta noche amerita un poco de música». La sugerencia fue recibida con entusiasmo inmediato por su pequeño público. Se corrió la voz rápidamente por la sala de que Alexander Romano podría actuar en la recaudación de fondos. Las conversaciones se fueron calmando a medida que más y más invitados dirigían su atención hacia la zona del piano. Alexander caminaba con confianza por la sala, con movimientos fluidos y decididos. Podía sentir docenas de ojos siguiéndolo, y disfrutaba cada segundo. Este era su elemento, su hábitat natural. Detrás de un piano, era más que humano. Era un artista, un creador, un dios entre los mortales. Se sentó en el banco del piano y flexionó los dedos dramáticamente. La sala se había quedado casi en completo silencio, con los invitados reunidos en un semicírculo alrededor del instrumento. Incluso el cuarteto de cuerda profesional había dejado de tocar, reconociendo que estaban a punto de presenciar algo especial. Sin ante cualquier anuncio o introducción, Alexander comenzó a tocar. Sus dedos recorrieron las teclas en una deslumbrante exhibición de virtuosismo técnico. Empezó con una pieza por lista, una de las composiciones más desafiantes jamás escritas para piano, y la hizo sonar sin esfuerzo. Cada nota era nítida, cada frase, perfectamente definida. Cada cambio dinámico, ejecutado con precisión quirúrgica. El público estaba hipnotizado. Alexander podía ver el asombro en sus rostros. La forma en que se quedaban boquiabiertos al ver sus manos moverse con una velocidad y precisión increíbles. Algunos grababan con sus teléfonos, probablemente planeando compartir videos de este concierto improvisado con sus amigos. Pasó sin problemas de la lista a un Chopin ballad, y luego a una improvisación de jazz que demostraba su versatilidad. El piano parecía cobrar vida bajo su toque, produciendo sonidos que iban desde un susurro suave hasta una potencia atronadora. Tenía el control total, manejando el instrumento a su antojo como un maestro artesano trabajando con sus mejores herramientas. «Increíble», susurró alguien detrás de él. «Absolutamente increíble». Alexander sonrió para sí mismo mientras tocaba,
alimentándose de la energía y la admiración de su público. Para eso vivía. Momentos en los que su superioridad se exhibía a la vista de todos. No había otra persona en esta sala, ni probablemente en toda la ciudad, que pudiera hacer lo que él hacía en ese momento. Dudó al terminar su actuación improvisada con un floreo. La sala estalló en aplausos. La gente negaba con la cabeza, incrédula, hablando con entusiasmo sobre lo que acababan de presenciar. Alexander se puso de pie e hizo una reverencia, absorbiendo la adoración como una planta que absorbe la luz del sol. «Eso fue magnífico», exclamó Victoria Whitmore con entusiasmo, acercándose al piano con lágrimas de alegría. «Simplemente magnífico. Has convertido mi pequeña recaudación de fondos en un concierto que la gente recordará toda la vida». Alexander se deleitó con los elogios. Pero al mirar a su alrededor, su mirada se posó en Carmen Santos, sentada tranquilamente en su rincón. Mientras todos se habían reunido alrededor del piano para ver su actuación, ella permaneció en su asiento. Aunque notó que había estado prestando mucha atención, había algo en su expresión concentrada que le llamó la atención. El alcohol en su organismo, combinado con su ego inflado y la euforia de la actuación, comenzó a crear una combinación peligrosa. Al ver a Carmen sentada allí con su sencillo vestido, tan claramente fuera de lugar entre tanta gente sofisticada, Alexander sintió una oleada de superioridad condescendiente, más fuerte que cualquier otra que hubiera experimentado en toda la noche. «¿Saben?», dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. «La música es un lenguaje universal. Habla a todos, independientemente de su origen o nivel educativo». Varios invitados asintieron, aunque algunos parecían confundidos sobre a dónde quería llegar Alexander con esta observación. Alexander comenzó a caminar. Lentamente, hacia el rincón de Carmen, sus movimientos eran deliberados y teatrales. «Tomemos como ejemplo a nuestro amigo de allí», continuó, señalando a Carmen con lo que él creía una sonrisa benévola. «Noté la atención con la que escuchaba mi interpretación. La música tiene el poder de conmover hasta las almas más sencillas». Carmen levantó la vista al acercarse a Alexander, con expresión tranquila pero cansada. Intuía que algo estaba sucediendo, aunque no estaba segura de qué. Otros invitados comenzaron a girarse para mirarla, creando un incómodo foco de atención. «Parecías muy concentrado en la música», le dijo Alexander directamente a Carmen, con un tono de voz que pretendía sonar amigable, pero que sonó condescendiente. «¿Alguna vez has tenido la oportunidad de intentar tocar el piano?» Carmen se removió incómoda en su silla. «No, al centro», respondió en voz baja. «No sé tocar». La sonrisa de Alexander se ensanchó y se giró para dirigirse tanto al público como a Carmen. «Bueno, eso es perfectamente comprensible. El piano es un instrumento increíblemente complejo que requiere años de estudio y habilidad natural. No todos pueden dominarlo». Se volvió hacia Carmen y lo que sucedió a continuación sería recordado por todos en esa sala como una de las muestras de arrogancia más impactantes que jamás habían presenciado. «Pero ¿sabes qué?», anunció Alexander, con la voz cada vez más alta y teatral. «Creo que todos deberían tener la oportunidad de experimentar la alegría de la música. Carmen, ¿verdad? ¿Te gustaría intentar tocar algo en este hermoso piano?». La sala quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler en el suelo de mármol. Carmen abrió los ojos ligeramente y miró a su alrededor, a todos los rostros que la miraban. Algunos invitados parecían avergonzados por el comportamiento de Alexander, mientras que otros parecían curiosos por lo que sucedería después. «Estoy seguro de que alguien como tú siempre ha soñado con tocar un instrumento tan magnífico», continuó Alexander, con un tono cada vez más condescendiente. «Esta es probablemente una oportunidad única para ti. No te preocupes por cometer errores. Todos entendemos que no tienes ninguna formación». La hija de Carmen, Isabella, había estado sirviendo bebida cerca del fondo del salón, pero rápidamente se abrió paso entre la multitud cuando escuchó lo que estaba sucediendo.
Su rostro mostraba una mezcla de ira y preocupación protectora por su madre. «Mamá», dijo Isabella suavemente en español. «No tienes. Tienes que hacer algo que no quieres hacer». Pero Carmen miraba directamente a Alexander, y algo había cambiado. En su expresión, el cansancio seguía ahí, pero se le había unido algo más. Algo que parecía casi resolución. Quizás algo muy simple. Alexander insistió, completamente ajeno al cambio en el comportamiento de Carmen. «Quizás brilla, estrellita. Estoy seguro de que incluso alguien sin formación musical podría lograr eso». La condescendencia en su voz era tan densa que varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Victoria Whitmore parecía querer intervenir, pero no estaba segura de cómo. La tensión en la sala se hacía palpable. Carmen se levantó lentamente de su silla, con movimientos cuidadosos y dignos a pesar de la incómoda situación. Todas las miradas estaban puestas en ella mientras se alisaba el sencillo vestido negro y miraba una vez más a su hija, quien asintió con ánimo a pesar de su evidente preocupación. «Supongo que podría intentar algo sencillo», dijo Carmen en voz baja, con un inglés con un marcado acento a pesar del nerviosismo. «Aunque debo advertirte que hace muchos años que no toco». Alexander aplaudió, juntó las manos dramáticamente. «Maravilloso. ¿Qué? Deliciosamente humilde. Por favor, no se pongan nerviosos. Aquí todos somos amigos y, desde luego, no esperamos nada demasiado sofisticado». Mientras Carmen caminaba lentamente hacia el piano, la multitud se apartó para dejarle paso. Alexander se hizo a un lado con una reverencia exagerada, todavía con su sonrisa condescendiente. Carmen Santa estaba sentada en el banco del piano con las manos apoyadas suavemente en el regazo, mirando fijamente las teclas blancas y negras que se extendían ante ella como un recuerdo familiar pero lejano. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía oír el eco de sus propios latidos. Todas las personas en la mansión de Victoria Whitmore tenían la mirada fija en ella, esperando ver qué sucedería. Después, Dot podía sentir el peso de las escaleras. Algunos curiosos, otros compadecidos, y otros claramente esperando que se avergonzara. Algunos invitados cerca del fondo de la sala apenas contenían sus sonrisas. Ya anticipando el divertido espectáculo de un simple conserje intentando para tocar un piano de calidad de concierto frente a la élite neoyorquina, Alexander Romano se encontraba a pocos metros de distancia, con los brazos aún cruzados y esa sonrisa condescendiente aún plasmada en su rostro. Prácticamente irradiaba superioridad, disfrutando claramente de este momento que creía que resaltaría la gran diferencia entre alguien como él y alguien como Carmen. En su mente, esto iba a ser un entretenimiento inofensivo que haría que todos apreciaran aún más su propio talento. «Tómate tu tiempo», dijo Alexander con una voz que destilaba falsa amabilidad. «No hay ninguna presión aquí. Solo tenemos curiosidad por saber qué podrías lograr». La hija de Carmen, Isabella, se había abierto paso hasta el frente del público. Su rostro era una mezcla de preocupación e ira protectora. Quería decirles a todos que dejaran a su madre en paz y explicarles que toda esta situación era injusta y cruel. Pero también conocía a su madre lo suficiente como para reconocer la mirada en sus ojos. Carmen había tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión. «Mamá», susurró Isabella, acercándose al piano. «No tienes que hacer esto. Podemos irnos». Carmen miró a su hija con ojos tiernos que reflejaban más fuerza de la que cualquiera en esa habitación podría haber imaginado. «Está bien, Mía», dijo en voz baja. «A veces la gente necesita aprender que las cosas no siempre son lo que parecen». El críptico comentario confundió a Isabella. Pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería su madre, Carmen ya había vuelto a centrar su atención en las teclas del piano. Sus manos curtidas, marcadas por décadas de duro trabajo, flotaban a solo centímetros del teclado. Alexander rió entre dientes. «Quizás empezar con algo que todos sepan», sugirió amablemente. «Quizás Mary tenía un corderito».
Ese suele ser un buen punto de partida para los principiantes. Varios invitados se inquietaron ante la evidente condescendencia en la voz de Alexander, pero nadie intervino para detener lo que estaba sucediendo. Todos tenían demasiada curiosidad por ver cómo se desarrollaría esta extraña situación. Los dedos de Carmen temblaban ligeramente, pero no por nerviosismo como todos suponían. El temblor provenía de algo mucho más profundo, mucho más complejo. Hacía tanto tiempo que no se sentaba a un piano así, tanto tiempo que no sentía la suavidad de unas teclas de calidad bajo las yemas de sus dedos. La sensación le traía a la memoria un torrente de recuerdos que había guardado cuidadosamente durante más de 30 años. Podía recordar otra época, otro piano, otro público. Pero esa era una vida diferente, un mundo diferente que sentía que pertenecía por completo a otra persona. Eso fue antes de que la responsabilidad la obligara a tomar decisiones imposibles, antes de que la supervivencia se volviera más importante que los sueños. De verdad, no te pongas nerviosa, continuó Alexander, con la voz cada vez más alta, para que todos pudieran oír su generoso aliento. Todos entendemos que probablemente nunca has tenido la oportunidad de recibir una educación musical adecuada. Nadie espera nada sofisticado. Victoria Whitmore finalmente encontró su voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. Alexander, quizás deberíamos. Oh, no, por favor, interrumpió Alexander con un gesto de la mano. Insisto en que Carmen tenga su momento. Todos merecen la oportunidad de experimentar la alegría de la música, sin importar su origen o habilidades. Carmen cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si surgiera de lo más profundo de su alma. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La incertidumbre seguía ahí, pero se le había unido algo más. Algo que parecía casi determinación mezclada con una tristeza indescriptible. Debería decirte, Carmen, dijo en voz baja, su voz apenas audible en la silenciosa habitación donde no he tocado en muchos, muchos años. Mis manos ya no son lo que eran. Alexander asintió con entusiasmo. Claro, claro. Lo entendemos perfectamente. El trabajo físico pasa factura. Estoy segura. Simplemente haz lo que te resulte cómodo. La mandíbula de Carmen se tensó casi imperceptiblemente ante el comentario sobre el trabajo físico, pero no dijo nada. En cambio, empezó a colocar las manos sobre las teclas P, enderezándose de una forma que le resultaba familiar, como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado olvidar. Isabella observaba a su madre con creciente confusión. Había algo diferente en la forma en que Carmen estaba sentada. Algo en su postura y en cómo sostenía las manos que no encajaba con la imagen de una mujer que nunca había tocado un piano. «Mamá», susurró Isabella. Pero Carmen parecía absorta en sus pensamientos. La multitud se apretujó, todos queriendo ver lo mejor posible lo que suponían que sería un intento torpe pero inofensivo de tocar una melodía sencilla. Algunos tenían sus teléfonos listos para grabar lo que creían que podría ser un momento divertido para compartir con amigos más tarde. Alexander se colocó donde pudiera ver tanto a Carmen como al público, con la clara intención de ofrecerle una guía amable y ánimo cuando inevitablemente tuviera dificultades. Ya estaba componiendo las amables palabras que usaría para elogiar su esfuerzo, a la vez que enfatizaba sutilmente lo difícil que era tocar el piano para alguien sin la formación adecuada. Las manos de Carmen estaban ahora sobre las teclas, sus dedos curvados de una forma que parecía sorprendentemente natural. Se quedó quieta un largo rato, como si estuviera teniendo una conversación interna sobre algo muy importante. ¿Quieres que te sugiera una pieza sencilla?, ofreció Alexander amablemente. Quizás algo con solo unas pocas notas. Incluso podría tocarlo primero para enseñártelo. Por primera vez desde que se sentó, Carmen miró directamente a Alexander. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que lo incomodó un poco, aunque no podía identificar qué era. Apuesto. Muy amable de tu parte, dijo Carmen lentamente. Pero creo que sé lo que quiero tocar.
Alexander arqueó las cejas, sorprendido. Oh, bueno, eso es maravilloso. ¿Qué tenías en mente? Carmen no respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar las teclas, sus dedos haciendo pequeños movimientos como si recordaran algo de antaño. El silencio se prolongó, volviéndose más incómodo a cada segundo que pasaba. Quizás algo que escuchaste en la radio. Alexander presionó, su paciencia comenzando a agotarse. O tal vez una simple canción popular de tu infancia. Las manos de Carmen se posaron sobre las teclas, sin presionarlas todavía, simplemente sintiendo su peso y textura familiares. En realidad, dijo en voz baja, estaba pensando en algo al cortar. La sala estalló en risitas apenas contenidas y risas incómodas. Las cejas de Alexander se alzaron con sorpresa, y su sonrisa condescendiente se ensanchó aún más. ¿Cortar? Repitió como si no hubiera oído bien. Mi querida Carmen, Chopin es uno de los compositores más exigentes técnicamente que jamás haya existido. Sus piezas requieren años de entrenamiento clásico y una destreza excepcional con los dedos. Quizás deberíamos empezar con algo un poco más accesible. Carmen lo miró de nuevo, y esta vez Alexander definitivamente pudo ver algo en su expresión que no entendió. No era vergüenza ni confusión. En todo caso, parecía casi lástima. Lo entiendo, dijo Carmen en voz baja. Pero si no te importa, me gustaría probar el vals del minuto. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Varios invitados intercambiaron miradas de asombro. El vals del minuto era una de las piezas más famosas de Chopin, pero también era notoriamente difícil, requiriendo un trabajo de dedos rapidísimo y una técnica perfecta. Para alguien sin formación musical, siquiera sugerir intentarlo era más que absurdo. La sonrisa de Alexander vaciló por un instante antes de volver incluso más acertado que antes. Bueno, dijo con una risa que sonó forzada. Ciertamente admiro tu ambición, aunque debo advertirte que esa pieza en particular se considera bastante desafiante incluso para pianistas profesionales. ¿Estás completamente segura de que no preferirías algo más sencillo? Los dedos de Carmen presionaron ligeramente las teclas, no con la fuerza suficiente para que sonaran, pero sí con la suficiente para sentir su respuesta. Estoy segura, dijo en voz baja. Isabella miró a su madre completamente confundida. Nunca la había visto mostrar interés por la música clásica, y mucho menos afirmar conocer piezas específicas de compositores famosos. ¿Qué estaba pasando? Alexander se encogió de hombros dramáticamente para beneficio de su público. Bueno, entonces, por favor, procedan. Seguro que todos tenemos mucha curiosidad por ver cómo resulta esto. La condescendencia en su voz era tan evidente que incluso los invitados más despistados empezaban a sentirse incómodos, pero nadie sabía cómo detener lo que estaba sucediendo, y todos sentían demasiada curiosidad por el resultado como para intervenir. Carmen colocó las manos correctamente sobre las teclas, su postura se volvía más refinada a cada segundo que pasaba. Respiró hondo por última vez, miró de nuevo el rostro preocupado de su hija y luego fijó la mirada en las teclas del piano. Perdóname si estoy un poco oxidada, dijo en voz baja. Han pasado 32 años desde la última vez que interpreté esta pieza. La palabra interpretada flotaba en el aire como un signo de interrogación que nadie entendía. Las primeras notas que salieron del piano fueron tan suaves que algunas personas al fondo de la sala tuvieron que inclinarse para oírlas. Los dedos de Carmen tocaron las teclas con la delicadeza de quien saluda a un viejo amigo tras una larga separación. Esos sonidos iniciales fueron delicados, casi vacilantes, como las primeras palabras pronunciadas tras décadas de silencio. Pero entonces algo mágico comenzó a suceder. Cuando los dedos de Carmen encontraron su ritmo. La vacilación se desvaneció como la nieve bajo el sol primaveral. Sus manos comenzaron a moverse con creciente confianza, y las notas que fluían del piano empezaron a cobrar vida propia. Lo que había comenzado como incertidumbre se estaba transformando en algo completamente distinto. Alexander se quedó paralizado en su sitio,
su sonrisa condescendiente comenzando a desvanecerse mientras escuchaba los sonidos que provenían del instrumento. Estos no eran los torpes intentos de un principiante. Estos no eran las melodías sencillas que esperaba oír. Esto era algo completamente diferente. La mano izquierda de Carmen comenzó el conocido pasaje inicial de Minute Waltz de Chopin, y la melodía que surgió fue delicada y precisa. Sus dedos se movían por las teclas con una fluidez que denotaba años de entrenamiento y práctica. Cada nota estaba perfectamente colocada. Cada frase, cuidadosamente elaborada con una inteligencia musical infalible. La multitud comenzó a inquietarse. Las risitas disimuladas y las risas contenidas que habían llenado la sala momentos antes se desvanecieron por completo. La gente intercambió miradas confusas, tratando de comprender lo que estaban presenciando. Esto no era lo que nadie esperaba. Isabella abrió mucho los ojos al ver las manos de su madre bailar sobre el teclado. Nunca la había visto así. La mujer sentada en el banco del piano parecía la misma de siempre, pero algo fundamental había cambiado. Su postura era diferente, más refinada. Sus movimientos eran elegantes y seguros de una manera que Isabella nunca antes había notado. ¿Qué demonios?, preguntó alguien. Susurró desde el fondo de la sala, expresando lo que todos pensaban, pero nadie más se atrevía a decir en voz alta. Dot. Alexander se acercó un paso más al piano, su rostro mostrando los primeros signos de genuina confusión. La pieza que Carmen estaba tocando era, en efecto, los Minute Waltz de Chopin, una de las obras técnicamente más exigentes del repertorio clásico para piano. Pero no solo la estaba tocando, sino que la estaba tocando bien. Muy bien. Dot. A medida que Carmen continuaba, su confianza crecía con cada compás. Su mano derecha comenzó a tejer las intrincadas líneas melódicas que hicieron tan famosa a esta pieza, mientras que su mano izquierda proporcionaba una base rítmica firme que impulsaba la música hacia adelante. La combinación era fascinante. Las exigencias técnicas de la pieza comenzaron a aumentar, requiriendo un trabajo rápido de dedos y una coordinación precisa entre ambas manos. Carmen superó cada desafío sin esfuerzo, sus dedos recorriendo las teclas con una velocidad y precisión que dejó a todos en la sala sin palabras. Esta no era la interpretación de una aficionada que había tenido suerte con unas pocas notas. Esto era la obra de alguien que realmente entendía la música en su nivel más profundo. Victoria Whitmore se llevó la mano al pecho, boquiabierta por la sorpresa. Había organizado docenas de eventos musicales a lo largo de los años y había escuchado a algunos de los mejores pianistas del mundo tocar en su casa. Lo que escuchaba ahora pertenecía a esa misma categoría de excelencia. Esto no puede estar pasando, murmuró Alexander en voz baja. Pero sus palabras apenas eran audibles por encima de él. Debido a la intensidad de la interpretación de Carmen, la música se acercaba a una de las secciones más desafiantes de la pieza, un pasaje que requería movimientos ultrarrápidos por el teclado. Carmen lo abordó sin dudarlo, moviendo los dedos con una precisión que tardó décadas en desarrollar. Las notas caían del piano como agua sobre las rocas, cada una cristalina y perfectamente sincronizada. La gente por todas partes. La sala comenzó a inclinarse hacia adelante, absorbida por la música a pesar de su confusión. La melodía era de una belleza cautivadora, llena de la profundidad emocional que solo podía provenir de alguien que había vivido la verdadera alegría y el verdadero dolor. Carmen no solo tocaba las notas en la página, contaba una historia con su música. Dot. Isabella se encontró conteniendo las lágrimas al ver a su madre transformarse ante sus ojos. Era como descubrir que alguien a quien conocías de toda la vida era en realidad una persona completamente diferente. ¿Cómo lo había ocultado su madre? ¿Cómo nunca había sabido que la mujer que trabajaba de conserje, que luchaba por pagar las cuentas, que lo había sacrificado todo por su familia, era capaz de crear una belleza tan increíble? El rostro de Alexander palideció por completo. La arrogante confianza que había definido toda su velada se desmoronaba como una casa construida sobre arena. Observaba cómo sus suposiciones,
Sus prejuicios y su sentido de superioridad se derrumbaban en tiempo real. Esta mujer, a la que había descartado como una simple conserje, tocaba el chopin con una destreza que rivalizaba con la suya. La pieza entró en su sección técnicamente más exigente, donde ambas manos tuvieron que trabajar en perfecta coordinación para crear la ilusión de múltiples voces cantando juntas. Carmen la dominó a la perfección. Sus años de práctica se evidenciaban en cada gesto. Su toque era sensible y matizado, resaltando detalles sutiles de la música que muchos pianistas profesionales pasaban por alto. «Dios mío», exclamó alguien entre el público. «Es increíble». El comentario susurrado pareció romper algún tipo de hechizo que había caído sobre la sala. La gente empezó a murmurar con asombro, intentando procesar lo que presenciaban. No se trataba solo de una interpretación competente. Era arte de primer nivel. El rostro de Carmen había cambiado mientras tocaba. La incertidumbre y la incomodidad que habían marcado su expresión toda la noche habían sido reemplazadas por algo completamente distinto. Parecía serena, concentrada y completamente en su elemento. Este era claramente su lugar de siempre. La música se arremolinaba por la sala como un ser vivo, conmoviendo a todos los presentes de una forma inesperada. Algunos invitados se conmovieron hasta las lágrimas ante la pura belleza de lo que escuchaban. Otros se quedaron paralizados, incapaces de creer que un talento tan extraordinario se hubiera ocultado a plena vista. Alexander intentó mantener la compostura, pero le temblaban ligeramente las manos. Todo lo que creía saber sobre el mundo acababa de ponerse patas arriba. Esta mujer, a la que había tratado con tanta condescendencia, se estaba revelando como una música de extraordinario calibre. La humillación comenzaba a calar hondo, aunque no lo asaltó por completo hasta que Carmen terminó de tocar Dot. A medida que la pieza se acercaba a su fin, la interpretación de Carmen se volvió aún más expresiva. Vertía décadas de emociones reprimidas en la música, canalizando años de sacrificio y sueños perdidos en cada nota. El piano parecía cantar bajo su toque, produciendo sonidos que iban desde un susurro suave hasta un dramatismo poderoso. Dot. Isabella lloraba abiertamente ahora, comprendiendo por fin algo sobre su madre que había estado oculto toda su vida. Esto explicaba tantas cosas que nunca antes habían tenido sentido. La forma en que su madre a veces tarareaba melodías complejas mientras trabajaba. La forma en que se detenía a escuchar cada vez que sonaba música clásica en la radio. La forma en que siempre había insistido en que Isabella tomara clases de música incluso cuando el dinero escaseaba. Los compases finales de la pieza llegaron con un floreo que mostraba cada aspecto de las habilidades técnicas y artísticas de Caves. Carmen. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas en una deslumbrante exhibición de virtuosismo, alcanzando un clímax que llenó la sala de sonido antes de asentarse en el final suave y elegante que hizo tan querido al Minute Waltz. Mientras la última nota se desvanecía en el silencio, las manos de Carmen se levantaron lentamente de las teclas. Se quedó completamente quieta por un momento, como si se resistiera a romper el hechizo que su música había creado. La sala permaneció en silencio, no porque la gente no supiera qué decir, sino porque temían que hablar de alguna manera disminuyera la magia de lo que acababan de experimentar. Alexander permaneció completamente inmóvil, su rostro una mezcla de conmoción, confusión y creciente humillación. La mujer a la que había condescendido, la mujer a la que había retado a interpretar Twinkle, Little Star, acababa de ofrecer una actuación que no tenía nada de sorprendente. El silencio se prolongó, haciéndose más profundo con cada segundo que pasaba. Todos en la sala sabían que acababan de presenciar algo extraordinario, algo que cambiaría su forma de pensar sobre las suposiciones, los talentos ocultos y el peligroso juego de juzgar a las personas por su apariencia o las circunstancias. Carmen finalmente se giró en el banco del piano para encarar a la multitud. Sus ojos se encontraron directamente con los de Alexander. No había triunfo en su expresión, ni ira ni reivindicación. En cambio,
Había algo que parecía casi tristeza mezclada con una serena dignidad que había estado ahí desde el principio para cualquiera que se hubiera molestado en buscarla. La revelación era completa, pero las preguntas apenas comenzaban. El silencio que siguió a la actuación de Carmen pareció extenderse hasta la eternidad. Nadie se movió, nadie habló, nadie parecía siquiera respirar. El único sonido en toda la mansión era el tenue tic-tac de un antiguo reloj de pie en la esquina, marcando un tiempo que parecía congelado. Alexander Romano permanecía de pie como una estatua, con el rostro completamente pálido. Su boca estaba ligeramente abierta, y sus ojos miraban a Carmen con una expresión que mezclaba incredulidad, confusión y la incipiente comprensión de que todo lo que creía saber sobre el mundo acababa de ponerse patas arriba. Carmen permaneció sentada en el banco del piano, con las manos cruzadas en silencio sobre el regazo. Miró a su alrededor, a todos los rostros conmocionados que la observaban. Y por primera vez en toda la noche, parecía completamente en paz. La energía nerviosa que la había marcado durante toda la recaudación de fondos había desaparecido, reemplazada por una serena dignidad imposible de ignorar. Isabella fue la primera en romper el silencio. Se abrió paso entre la multitud de invitados atónitos, con lágrimas corriendo por su rostro, y corrió al lado de su madre. «Mamá», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Por qué nunca me lo contaste?» Carmen miró a su hija con ternura. Eso contenía décadas de historias no contadas. «No había ninguna razón para contártelo. Mía», dijo en voz baja. «Esa era una vida diferente, una persona diferente. Esa mujer pertenecía a un mundo que ya no existía para nosotros». Victoria Whitmore finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. «Carmen, eso fue absolutamente extraordinario. Nunca había escuchado nada igual fuera de una sala de conciertos profesional». La multitud comenzó a murmurar en señal de asentimiento. La gente sacudía la cabeza con asombro y confusión. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una mujer que trabajaba como conserje de hospital tocar música clásica con la destreza de una pianista de talla mundial? Las preguntas flotaban en el aire como niebla, densas e impenetrables. Un distinguido caballero de unos 70 años, a quien Alexander reconoció como un profesor de música jubilado de Juilliard, se adelantó entre la multitud. Su rostro estaba pálido por la sorpresa y sus manos temblaban ligeramente. «Disculpe», le dijo a Carmen, con la voz temblorosa por la emoción. «Pero tengo que preguntarle, ¿nos conocemos? ¿Hay algo en su estilo de tocar? Algo familiar». Carmen estudió su rostro por un momento, y lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Profesor Martínez», dijo en voz baja. «Probablemente no me recuerden. Fue hace mucho tiempo». El anciano abrió mucho los ojos al reconocerme y se llevó la mano al pecho como si acabara de ver un fantasma. «Carmen Santos», susurró, y luego negó con la cabeza. «No, esperen, no Santis. Rodríguez. Carmen Rodríguez Vázquez». El nombre flotaba en el aire como una revelación que nadie entendía excepto el profesor Martínez, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de asombro y tristeza. Se giró para dirigirse a la multitud confundida, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. «Damas y caballeros», anunció con palabras claras y precisas, acaban de presenciar la actuación de una de las pianistas más talentosas de su generación. Carmen Rodríguez Vázquez fue considerada una de las jóvenes promesas de la música clásica. Estudió en el Conservatorio de la Ciudad de México y posteriormente en la Escuela de Música de Manhattan. Hace 30 años, estaba destinada al estrellato internacional. La multitud estalló en susurros y jadeos de asombro. La gente miraba alternativamente a la profesora Martínez y a Carmen, intentando procesar esta información imposible. Una mujer que trabajaba como conserje había sido pianista clásica profesional. Parecía demasiado increíble para creerlo. Alexander sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Es imposible», dijo,
con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Si de verdad era música profesional, ¿qué hacía trabajando como conserje? ¿Por qué alguien renunciaría a una carrera en la música clásica? Las lágrimas de Isabella fluían libremente, pero su expresión había cambiado de confusión a una furia feroz y protectora. Se levantó de su madre y encaró a la multitud, con la voz firme a pesar de sus emociones. «Les diré por qué», dijo. Sus palabras penetraron. Los murmullos eran como un cuchillo. «Porque mi padre murió cuando yo tenía 2 años, y mi madre tuvo que tomar una decisión. Podía perseguir sus sueños y dejar a su hija criada por familiares en México, o podía sacrificarlo todo para asegurarle una vida mejor». La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Era el tipo de silencio que llega cuando uno se da cuenta de que está escuchando algo profundo y desgarrador. Isabella continuó, su voz cobraba fuerza con cada palabra. «Mi madre lo dejó todo. Dejó atrás su carrera, sus sueños, toda su identidad como música. Llegó a Nueva York con nada más que una hija de 2 años y la determinación de construir una vida para nosotros. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar para pagar la comida y el alquiler, y para asegurarse de que yo pudiera ir a la escuela y tener oportunidades que ella nunca tuvo». Carmen extendió la mano y tomó suavemente la de su hija, intentando calmarla, pero Isabella no había terminado. «Durante 30 años», continuó Isabella, «mi madre ha trabajado turnos de noche como conserje. Ha limpiado oficinas y hospitales mientras otros dormían, ahorrando cada centavo que podía para pagar mi educación. Ha usado ropa de segunda mano y vivido en apartamentos diminutos para que yo pudiera tener clases de piano, útiles escolares y la oportunidad de un futuro mejor. Victoria». Whitmore lloraba desconsoladamente ahora, con la mano apretada contra el corazón. Alrededor de la habitación, otros invitados se enjugaban las lágrimas o miraban a Carmen con un respeto y comprensión renovados. Pero ella nunca dejó de tocar, dijo Isabella, con la voz ligeramente quebrada. Todas las noches, cuando volvía a casa del trabajo después de que yo me hubiera dormido, se sentaba en nuestro viejo piano vertical. Y tocaba. A veces me despertaba y la escuchaba a través de la pared. Pensaba que era solo un pasatiempo, algo que hacía para relajarse. Nunca supe que estaba escuchando a alguien que podría haber estado actuando en el Carnegie Hall. El profesor Martínez dio un paso al frente. De nuevo, con los ojos húmedos de lágrimas. «Carmen era extraordinaria», le dijo al público. Su técnica era impecable, pero más que eso, tenía algo que no se puede enseñar. Tenía alma. Cuando tocaba, era como escuchar pura emoción traducida en música. Todos creíamos que se convertiría en una de las grandes pianistas de nuestro tiempo. Alexander sintió náuseas. La condescendencia que le había mostrado a Carmen, la forma en que la había tratado como si estuviera por debajo de él, el desafío que le había lanzado con tanta suficiencia, todo eso le caía encima como un peso aplastante. Se había humillado delante de todos. Pero peor aún, había insultado a una mujer que había sacrificado más por su familia de lo que él había sacrificado jamás por nada. Carmen finalmente habló, con voz tranquila pero clara. «Tomé mi decisión», dijo simplemente. «Nunca me he arrepentido. Mi hija vale más que cualquier carrera, cualquier reconocimiento, cualquier aplauso. Ella es mi mayor logro, mi música más hermosa». Isabella se arrodilló junto a la silla de su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, lo siento mucho. Nunca supe a que renunciaste por mí. Nunca lo entendí. No había nada que entender, mía», respondió Carmen, acariciando el cabello de su hija. «Una madre hace lo que debe hacer. El amor no requiere reconocimiento ni aplausos. Solo requiere acción». La multitud observó este tierno momento entre madre e hija, y muchos pensaron en los sacrificios que habían hecho sus propios padres. Los sueños a los que sus madres y padres habían renunciado para brindarles una vida mejor a sus hijos. Alexander se apartó del grupo,
sintiéndose más pequeño y más avergonzado que nunca en su vida. Había pasado toda su carrera creyendo que el talento y el reconocimiento eran lo mismo. Ese éxito se medía con aplausos y elogios. Pero al mirar a Carmen, al ver la dignidad con la que había soportado sus insultos, comprendiendo la magnitud de lo que ella había sacrificado, se dio cuenta de lo poco que en realidad entendía sobre la verdadera grandeza. El profesor Martínez se acercó a Carmen con evidente reverencia. Carmen, espero que sepas que tu talento no ha sido desperdiciado. Música como la tuya nunca muere del todo. Perdura, incluso cuando está oculta. Y esta noche, nos has recordado a todos cómo suena el verdadero arte. Carmen sonrió. Con tristeza, gracias, profesor, pero esa vida se acabó. Solo soy madre ahora, y eso me basta. Pero no tiene por qué acabarse, dijo de repente Victoria Whitmore, dando un paso al frente con entusiasmo en la voz. Carmen, hay gente que daría cualquier cosa por oírte tocar. Hay oportunidades, posibilidades. Carmen negó con la cabeza suavemente. Agradezco tu amabilidad, pero esto fue solo un momento, una canción del pasado. Mañana volveré a mi trabajo e Isabella seguirá construyendo su propio futuro. Así debe ser. El peso de las palabras de Carmen se apoderó de la sala como un manto de profunda tristeza y respeto. Aquí estaba una mujer que había tocado la grandeza y se alejó de ella sin amargura ni arrepentimiento, quien había elegido el amor sobre la fama y la familia sobre la fortuna. En una sala llena de personas que habían alcanzado riqueza y estatus, Carmen Rodríguez Vázquez era un ejemplo de algo mucho más valioso de lo que cualquiera de ellas hubiera imaginado jamás. Carmen Santos permanecía sentada en el piano, con sus manos curtidas aún sobre las teclas, como si no pudiera soltar la conexión que acababa de redescubrir. La sala estaba llena de gente que quería escuchar más para comprender más, pero ella parecía perdida en sus pensamientos, recorriendo décadas de recuerdos que había guardado cuidadosamente. Isabella se arrodilló junto a su madre, todavía sosteniéndole la mano, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero llenos de una nueva comprensión de la mujer que la había criado. Mamá, dijo en voz baja, nos contarás sobre eso, sobre cómo era tu vida antes. Carmen miró a su alrededor, a todos los rostros expectantes. Estas personas adineradas y exitosas que habían pasado la noche hablando de sus logros, sus adquisiciones y sus planes de futuro ahora esperaban escuchar sobre pérdidas, sacrificios y sueños que habían abandonado voluntariamente. Respiró hondo y comenzó a hablar. Nací en la Ciudad de México, dijo Carmen con voz firme pero suave. Mi padre era profesor de música en la escuela primaria local y mi madre trabajaba en una floristería. No éramos gente adinerada, pero nuestra casa siempre estaba llena de música. Desde que aprendí a caminar, me sentí atraída por el piano como una polilla a la llama. Hizo una pausa, con la mirada fija en algo lejano a la lujosa mansión donde estaba sentada. Mi padre notó mi interés cuando tenía 3 años. Me encontraba de pie frente a nuestro viejo piano vertical, presionando las teclas y escuchando los sonidos que producían. A los 4 años, podía tocar melodías sencillas con solo escucharlas una vez. El profesor Martínez asintió con complicidad. Ella era lo que llamamos un prodigio musical, explicó al público. El tipo de talento natural que aparece quizás una vez en una generación. Carmen sonrió levemente al recordarlo. Mis padres sabían que no podían permitirse clases de música de verdad, pero lo sacrificaron todo para asegurarse de que yo pudiera estudiar. Mi padre consiguió trabajo extra dando clases particulares por las tardes. Mi madre empezó a hacer y vender arreglos florales en casa. Se quedaron sin ropa nueva, sin vacaciones, sin nada que no fuera absolutamente necesario para que yo pudiera tomar clases de piano. El público escuchó y concentró su atención. Alexander, que había estado de pie al fondo con aspecto cada vez más incómodo, se sintió atraído a pesar de su vergüenza. Había algo hipnótico en la voz de Carmen, en la forma en que contaba su historia sin amargura ni autocompasión. A los 10 años, continuó Carmen,
Ya participaba en concursos y recitales locales. Mi maestra, la señora Gutiérrez, les dijo a mis padres que tenía el potencial para estudiar en los mejores conservatorios del mundo. Nos ayudó a solicitar becas, escribió cartas de recomendación e incluso pagó ella misma las grabaciones de mis audiciones. Isabella apretó la mano de su madre. Nunca me contaste nada de esto. ¿Para qué, mía? Respondió Carmen con dulzura. Esa era otra vida, la historia de otra persona. La mirada de Carmen volvió a las teclas del piano. Cuando tenía 16 años, recibí una beca completa para estudiar en el Conservatorio de la Ciudad de México. Fue como un sueño hecho realidad. Estudié con los mejores maestros, practicaba 8 horas al día, tocaba con orquestas sinfónicas. Durante 4 años, la música fue mi mundo entero. Victoria Whitmore se inclinó hacia adelante, completamente absorta en la historia. ¿Qué pasó después del conservatorio? Me gradué con los máximos honores, dijo Carmen, con un dejo de orgullo en la voz por primera vez. Me aceptaron en la maestría de la Escuela de Música de Manhattan en Nueva York. Otra beca completa. Mi profesora dijo que estaba destinada al Carnegie Hall, a concursos internacionales, a conseguir contratos discográficos con grandes discográficas. Dejó de hablar por un momento, y el silencio se llenó del peso de lo que todos sabían que vendría después. El trágico giro que lo había cambiado todo. Llegué a Nueva York a los 21 años, continuó Carmen, con la voz cada vez más suave. Nunca había estado tan lejos de casa, pero estaba tan emocionada con mi futuro. Practicaba constantemente, participaba en recitales estudiantiles, competía en prestigiosos concursos. Gané varios premios, llamé la atención de importantes representantes y directores. Todo estaba encajando exactamente como mis profesores habían predicho. La profesora Martínez volvió a hablar. Recuerdo aquellos días. Carmen era extraordinaria. Tenía una técnica que rivalizaba con la de pianistas del doble de su edad, pero lo más importante, tenía algo que no se podía enseñar. Cuando tocaba, no solo interpretaba la música, sino que la hacía cobrar vida. Carmen asintió agradecida a su antiguo profesor. Esos fueron años mágicos. Sentí que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. La música no era solo mi carrera. Era mi identidad, mi propósito, mi razón de ser. Alexander se encontró reflexionando sobre su propia relación con la música. Como siempre la había visto como una forma de demostrar su superioridad sobre los demás. Escuchar a Carmen describir su amor puro por esta forma de arte lo hizo sentir aún más avergonzado de sus propias motivaciones. Conocí a Roberto durante mi segundo año en Manhattan, continuó Carmen con voz tierna. Estudiaba ingeniería en Colombia, pero venía a mi recital siempre que podía. No sabía mucho de música clásica, pero decía que mi forma de tocar lo conmovía de maneras que no podía explicar. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas de nuevo. Había crecido con muy pocos recuerdos de su padre, quien había fallecido cuando ella era tan joven. Roberto y yo nos enamoramos profundamente. Carmen dijo, éramos estudiantes pobres, vivíamos de becas y trabajos de medio tiempo, pero éramos muy felices. Él apoyó mis sueños por completo, nunca cuestionó las largas horas que dedicaba a practicar, nunca se quejó de la incertidumbre de una carrera en la música clásica. Creía en mí más de lo que yo creía en mí misma. Las manos de Carmen se movían ligeramente sobre las teclas del piano, sin presionarlas, simplemente sintiendo su textura familiar. Nos casamos durante mi último año en Manhattan. Fue una ceremonia pequeña, solo unos pocos amigos y la familia de Roberto. Mis padres no podían permitirse viajar desde México, pero enviaron su bendición y su amor. La sala estaba completamente en silencio, salvo por la voz de Carmen, que había adquirido la cualidad de alguien que comparte recuerdos sagrados. Después de graduarme, las cosas empezaron a suceder rápidamente. Me invitaron a audicionar para importantes orquestas que me ofrecieron oportunidades para dar recitales como solista en lugares importantes.
Mi carrera despegó tal como todos habían predicho. Roberto y yo encontramos un pequeño apartamento en Queens. Nada lujoso, pero tenía espacio para un piano. Estábamos construyendo nuestra vida juntos, planeando nuestro futuro. Carmen hizo una pausa y todos lo supieron. Se acercaban al corazón de la tragedia. Isabella nació 3 años después de mi graduación, dijo Carmen, mirando a su hija con infinita ternura. Era la bebé más hermosa del mundo, perfecta en todos los sentidos. Roberto estaba tan orgulloso, un padre tan dedicado. Incluso cuando estaba agotado por su trabajo de ingeniería, llegaba a casa y pasaba horas jugando con ella, cantándole, haciéndola reír. Isabella lloraba en silencio ahora, al oír hablar del padre al que apenas había conocido. Durante 2 años, logramos equilibrarlo todo. Seguí actuando, aunque con menos frecuencia porque quería pasar tiempo con Isabella. Roberto trabajaba muchas horas para mantenernos mientras mi carrera aún se consolidaba. Estábamos cansados. A veces teníamos dificultades económicas, pero éramos felices. Éramos una familia. La voz de Carmen comenzó a temblar ligeramente y se tomó un momento para recomponerse antes de continuar. Roberto conducía a casa del trabajo una tarde lluviosa de jueves. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó su coche a toda velocidad. Murió en el acto. Isabella tenía 2 años, y de repente, me quedé solo con un bebé y sin nadie que pudiera ayudarnos. El silencio que siguió fue profundo. Varias personas entre la multitud se enjugaban las lágrimas, conmovidas por el dolor intenso en la voz de Carmen. El seguro de vida de Roberto apenas alcanzaba para cubrir los gastos del funeral. Carmen continuó, su familia quería ayudar, pero tenían sus propias dificultades. Mis padres me rogaron que regresara a México, pero sabía que si me iba de Nueva York, si abandonaba el mundo de la música por completo, nunca encontraría el camino de regreso. Alexander se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, completamente absorto en la historia de Carmen a pesar de su propia incomodidad. Así que tomé una decisión, dijo Carmen simplemente. Podía seguir mi carrera y dejar a Isabella con familiares mientras yo viajaba y actuaba, o podía encontrar la manera de quedarme en Nueva York y criar a mi hija yo mismo. Para mí, no había opción alguna. Isabella necesitaba a su madre más de lo que el mundo necesitaba a otro pianista. Victoria Whitmore susurró, pero seguro que había otras opciones. Formas de seguir actuando mientras criabas a tu hija. Carmen negó con la cabeza suavemente. Una carrera en la música clásica requiere una dedicación total. Tienes que estar disponible para audiciones, concursos, presentaciones, a menudo con muy poca antelación. Tienes que estar dispuesta a viajar a cualquier lugar, en cualquier momento. Tienes que invertir años construyendo relaciones y reputación antes de ganar suficiente dinero para mantener a una familia. Tenía una hija de 2 años que necesitaba estabilidad, seguridad y la presencia de su madre. No podía darle esas cosas y al mismo tiempo seguir el tipo de carrera que había estado construyendo. Miró a su alrededor a todas las personas exitosas que escuchaban su historia. Así que hice lo que cualquier madre haría. Encontré un trabajo que pudiera mantenernos, un trabajo que me permitiera estar en casa con Isabella cuando me necesitara. Acepté un trabajo limpiando oficinas por la noche, cuando Isabella dormía. No era glamuroso, pero pagaba lo suficiente para sobrevivir, y significaba que podía. Estaría allí cuando mi hija despertara por la mañana. El peso del sacrificio de Carmen comenzaba a apoderarse de todos en la sala. El silencio que siguió a la historia de Carmen pareció eterno. Todos en la sala procesaban lo que acababan de escuchar, tratando de comprender la magnitud del sacrificio y el amor que habían moldeado la vida de esta mujer. Pero nadie estaba lidiando con la revelación más que Alexander Romano, quien estaba de pie al fondo del público, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Alexander había construido toda su identidad en torno a ser el mejor, en torno a ser superior a todos los demás en sus habilidades musicales. Había pasado años creyendo que el talento y el reconocimiento eran lo mismo,
que el éxito se medía por los aplausos y la aclamación de la crítica. Pero allí, de pie, mirando a Carmen Santis, se dio cuenta de lo poco que entendía realmente de música, de sacrificio y de lo que realmente significaba ser grande. La vergüenza era abrumadora. Cada palabra condescendiente que había pronunciado, cada sonrisa petulante, cada suposición que había hecho sobre Carmen basándose en su apariencia y su trabajo, todo se le venía encima como un maremoto. Se había humillado delante de todos, pero lo más importante, había tratado a una mujer de extraordinario talento y carácter con una falta de respeto escandalosa. Carmen seguía sentada al piano, con las manos apoyadas suavemente sobre las teclas, como si no pudiera romper la conexión. Se había redescubierto. Su hija Isabella permanecía a su lado, sosteniéndole la mano y mirando a su madre con un respeto y una comprensión renovados. Alexander sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse allí parado al fondo de la sala esperando que todos olvidaran lo sucedido. Había cometido un terrible error y debía afrontar las consecuencias de sus actos. Respirando hondo, comenzó a caminar lentamente hacia el piano. La multitud se apartó para dejarlo pasar, y Alexander sintió sus miradas fijas en él mientras se acercaba. Algunos rostros mostraban curiosidad por lo que haría a continuación. Otros mostraban desaprobación y juicio por su comportamiento anterior. Pero a Alexander ya no le importaba lo que pensaran los demás. Lo único que importaba era arreglar las cosas con Carmen. Al llegar al piano, Alexander se detuvo y miró a Carmen. Ella sostuvo su mirada con calma, sin ira ni amargura, solo con una serena dignidad que acentuó aún más su vergüenza. 4. Un largo momento. Ninguno de los dos habló. Finalmente, Alexander encontró la voz. Carmen, dijo en voz baja, te debo una disculpa que va mucho más allá de lo que las palabras pueden expresar. Carmen estudió su rostro, viendo algo diferente en él a la arrogancia que había marcado su comportamiento anterior. No me debes nada, respondió con suavidad. Sí, te debo nada, insistió Alexander, con la voz cada vez más fuerte. Lo que hice esta noche fue inexcusable. Te traté con condescendencia y falta de respeto basándome únicamente en mi propia ignorancia y prejuicios. Hice suposiciones sobre ti que no solo eran erróneas, sino crueles. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar la profundidad de su arrepentimiento. He pasado toda mi carrera creyendo que era mejor que los demás por mis habilidades musicales. Pensaba que el talento y el éxito me hacían superior, me hacían merecedor de un respeto que otros no merecían. Pero esta noche me has demostrado que no entiendo nada sobre la verdadera grandeza. El público escuchaba atentamente las palabras de Alexander, observando a este hombre orgulloso humillarse ante la mujer a la que había insultado. Isabella apretó la mano de su madre, impresionada a pesar de sí misma por la disposición de Alexander a admitir sus errores. Sacrificaste una carrera que podría haberte dado fama y reconocimiento internacional, continuó Alexander con la voz llena de genuina admiración. Renunciaste a tus sueños para que tu hija pudiera tener una vida mejor. Trabajaste en empleos que la mayoría de la gente consideraría inferiores, no por obligación, sino porque elegiste el amor por encima de la ambición. Esa es una clase de fuerza y nobleza que nunca he poseído. La expresión de Carmen se suavizó ligeramente. Pudo ver que el remordimiento de Alexander era genuino, que su comprensión había cambiado radicalmente con los acontecimientos de la noche. Se supone que la música es algo más que habilidad técnica o reconocimiento público, dijo Alexander, mirando las teclas del piano que acababan de producir una belleza tan extraordinaria bajo el toque de Carmen. Se supone que es emoción, ¿verdad? Conectar con algo más profundo que nosotros mismos. Esta noche, cuando tocaste, escuché cómo debe sonar la verdadera música. Escuché tu historia, tu dolor, tu amor por tu hija, todo fluyendo a través de esas notas. Volvió a mirar a Carmen con los ojos llenos de un respeto completamente diferente a la condescendencia que había mostrado antes. He actuado en las salas de conciertos más importantes del mundo,
He recibido ovaciones de miles de personas, he recibido elogios de la crítica de los más respetados periodistas musicales. Pero nunca he creado nada tan hermoso ni tan significativo como lo que acabas de tocar en este piano. Carmen guardó silencio un momento, considerando las palabras de Alexander. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Alexander, la música no es una competencia. No se trata de quién es mejor o peor, quién merece más reconocimiento o respeto. La música es un regalo que compartimos con el mundo, cada uno a su manera. Alexander asintió, empezando a comprender lo que quería decir. Tienes razón. He pasado tantos años intentando demostrar que era el mejor que olvidé porque empecé a tocar música. Olvidé que se suponía que debía alegrar, no solo al público, sino a mí misma. Victoria Whitmore dio un paso al frente, con los ojos brillantes por una idea que se había estado formando mientras escuchaba la conversación. Carmen, dijo emocionada. Alexander tiene toda la razón en lo que dijo sobre compartir la música con el mundo. Tu talento es demasiado extraordinario para permanecer oculto. Hay gente que daría lo que fuera por oírte tocar. Carmen negó con la cabeza suavemente. Victoria, agradezco tu amabilidad, pero esa vida quedó atrás. Tengo responsabilidades, obligaciones. Isabella empieza la universidad el año que viene y ahora necesito centrarme en apoyar sus sueños. Pero ¿qué tal si hubiera una manera de hacer ambas cosas?, insistió Victoria. ¿Y si pudiéramos crear oportunidades para que actuaras sin interferir con tus otras responsabilidades? Recitales privados, eventos benéficos, pequeños conciertos íntimos. Isabella se irguió de repente, mirando a su madre con emoción. Mamá, deberías considerarlo. Has renunciado a tanto por mí a lo largo de los años. Tal vez sea hora de que algunos de tus sueños vuelvan a la vida. Carmen miró a su hija con sorpresa. Mía, eres mi sueño. Eres mi mayor logro. Lo sé, mamá, respondió Isabella con lágrimas en los ojos. Pero eso no significa que no puedas tener otros sueños también. Lo has sacrificado todo por mi futuro. Por favor, déjame ayudarte a recuperar un poco de lo tuyo. Alexander observó este intercambio entre madre e hija, viendo el amor y el respeto que fluían entre ellas. Una idea comenzó a formarse en su mente, algo que podría ayudar a reparar el daño que había causado y honrar a la extraordinaria mujer a la que tan equivocadamente había juzgado. Carmen, dijo Alexander en voz baja, ¿considerarías tocar algo conmigo? ¿Un dueto? Sé que no tengo derecho a preguntar dado como te traté antes, pero sería un honor indescriptible hacer música con alguien de tu calibre. Carmen miró a Alexander un largo rato, viendo la genuina humildad en su expresión. ¿Qué tenías en mente? Alexander pensó por un momento. La fantasía de Schubert en fa menor para 4 manos. Es una pieza que requiere que 2 pianistas trabajen juntos como iguales, cada uno aportando su propia interpretación mientras crean algo unificado y hermoso. Carmen sonrió levemente. Conozco bien esa pieza. Roberto y yo solíamos tocarla juntos cuando nos casamos. No era pianista de profesión, pero aprendió solo para que pudiéramos hacer música juntos. Entonces sabes lo hermoso que puede ser cuando 2 personas se escuchan de verdad y fusionan sus voces en una sola, dijo Alexander. ¿Me darías la oportunidad de aprender ese tipo de colaboración musical? Carmen consideró la petición y asintió lentamente. Sí, creo que me gustaría. Alexander se movió a un lado del piano mientras Carmen se movía para hacerle sitio. Al colocarse frente al teclado, la multitud se acercó, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo especial. Gracias, Alexander, dijo en voz baja para que solo Carmen pudiera oírlo, por mostrarme lo que realmente significa la música. Por enseñarme que la grandeza no tiene nada que ver con la fama ni el reconocimiento, sino con el amor, el sacrificio y la fidelidad a lo que más importa. Carmen sonrió y puso las manos sobre las teclas. La música es una conversación, Alexander. Veamos qué tenemos que decirnos. Comenzaron a tocar, e inmediatamente fue evidente que algo mágico estaba sucediendo.
La precisión técnica de Alexander se fusionó a la perfección con la profundidad emocional de Carmen. Sus años de formación profesional se combinaron con las décadas de experiencia de ella para crear algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. La música fluyó por la sala como un ser vivo, conmoviendo a todos los que la escuchaban. No se trataba de una competición ni de una actuación diseñada para impresionar. Eran dos músicos conversando a través de sus instrumentos, compartiendo sus historias y su comprensión de lo que significaba crear belleza en el mundo. Mientras tocaban, Alexander se encontró dejando de lado su necesidad de dominar y controlar la música. En cambio, escuchó la interpretación de Carmen y respondió a ella, permitiendo que su honestidad emocional guiara su propia interpretación. Por primera vez en años, no intentaba demostrar nada. Simplemente hacía música por el puro placer de crear algo hermoso. Cuando la pieza terminó, el aplauso que siguió fue diferente a cualquier otro que Alexander había recibido antes.